Vamos a intentar ver algo de esto. La primera cuestión es que estamos asistiendo entonces a un proceso de recomposición de las derechas en América Latina, donde la discusión central pasa por entender, en el campo educativo por lo menos, la educación como derecho o la educación como mercancía. Y esta discusión es vieja, esta discusión tiene antecedentes de hace muchas décadas. En la década del 90, por ejemplo, los organismos internacionales, el GATT, que es el organismo de aranceles e impuestos, la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, ¿sí?, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, los grandes organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, incluso la UNESCO, que empieza a ser cooptada por el Banco Mundial porque no recibe recursos de otros espacios y entonces son estos organismos los que la financian. Todos estos organismos instalan una definición de la educación como bien transable. Pero fíjense ustedes qué pasa en ese contexto en América Latina. En el 2005, en América Latina, de la mano de Néstor Kirchner, se dice no al ALCA. En términos educativos, ¿qué significó eso? Significó no a la comprensión de la educación como una mercancía. Al año siguiente de eso, 2006, se sanciona nuestra Ley de Educación Nacional, que define la educación como derecho. Y nosotros lo naturalizamos. Esto no es para naturalizar, esto fue fruto de una disputa económica, política, cultural, fenomenal, que tuvo en Néstor Kirchner y en los demás presidentes latinoamericanos el enorme coraje político de torcer, de dar vuelta una página en la que las orientaciones estratégicas del capitalismo mundial traccionaban para otro lado, pero dijeron no, nosotros vamos a ir por otro camino. Hace solo 11 años. La educación es un negocio fenomenal, mueve 3 billones de dólares. La educación es obviamente una presea, una pieza deseable por las corporaciones, por las multinacionales, por las ONGs, es el deseo de remercantilizar es fenomenal, fenomenal. Estamos asistiendo en este momento a una recomposición de derecha que hace justamente que el gobierno actual de la Alianza Cambiemos esté impulsando el retorno de nuestro país a los acuerdos de libre comercio. Paradójicamente, el 27 de octubre, en Washington, el ministro de Producción anunció el regreso y la suscripción por parte de Argentina de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Fíjense lo que son las simbologías, las paradojas de la historia. Ese mismo día, ¿sí?, se anuncia que volvemos a los acuerdos de libre comercio. Se anuncia que estamos haciendo todos los deberes para que nos acepten en la OCDE. Estamos ingresando a ese mundo en el que no solo la educación, los medicamentos también, estamos hablando de las patentes, estamos hablando del comercio, estamos hablando de ya no más medicamentos genéricos, estamos hablando de todo un paquete de negocios que necesitan el corrimiento del Estado en la regulación de los derechos sociales y educativos y abrirle camino al mercado. Por eso, cuando empezamos a comprender este proyecto educativo, empezamos a entender por qué el bello himno emocionante de coros y orquestas ya es para nosotros una pieza doblemente emotiva, porque va acompañado del conocimiento que tenemos acerca del desmantelamiento del programa de coros y orquestas. Lo mismo ocurre con tantos otros programas que vamos viendo progresar, las becas que ya no se cobran, el programa Nuestra Escuela que no sabemos por qué rumbo anda, tantos programas, los libros, las computadoras. Ahora se abre la apertura al ingreso de las netbooks chinas, de la mano de esto, por supuesto, desmantelamiento de la industria del software en la Argentina y del achicamiento de la producción nacional
consecuente achicamiento del mercado interno. Es todo un paquete en el que ya no se compran libros, y eso afecta a la industria editorial. Entonces nosotros vamos viendo que en el marco de un desmantelamiento y achicamiento del Estado es necesario un paso más en este proceso de deslegitimación. Y esto vino de la mano, la semana pasada, del operativo Aprender. Su intencionalidad política es terminar de sentenciar que todas las políticas públicas de las que nos sentimos tan orgullosos y que fueron, y no decimos perfectas, como bien decía Luis y como también Marco Javier, con muchas cuestiones para discutir aquí, porque también fueron esos errores los que habilitaron parte de los consensos que se construyeron. Pero nosotros estamos viendo claramente cómo se avanza en la deslegitimación de todas esas políticas públicas, entre comillas, populistas, clientelares, demagógicas, despilfarros que no produjeron ningún efecto de mejora educativa. Tenemos a las universidades privadas diciéndonos que las netbooks igual no generaron ninguna mejora de los aprendizajes, y los libros no se leen, y los trabajadores y profesionales del Estado son ñoquis. Para todo tenemos una explicación deslegitimante. Pero teníamos que dar un paso más en esto. El paso es un instrumento que se presenta como técnico, que se presenta como aséptico, que se presenta como científico, como insospechado, un operativo que supuestamente saca una foto objetiva y que nos termina de sentenciar que todas esas políticas públicas fueron un verdadero fracaso, que todas esas políticas públicas y el lugar del Estado invirtiendo en la educación y defendiendo la educación como derecho van hacia un callejón sin salida, y que el binomio para nosotros indisoluble de inclusión y calidad son aspectos que van por caminos separados, y que efectivamente este operativo de evaluación nos va a terminar de ratificar quiénes son los culpables de esta situación. Los organismos internacionales no pudieron dejar de reconocer las mejoras en la alfabetización, en el combate contra el analfabetismo en América Latina, las tasas de escolarización, pero se abrazaron de la idea de la brecha y de los bajos desempeños, y tuvieron entonces que instalar fuertemente esta idea de que los culpables de todo esto son los docentes, son responsables los sindicatos y las representaciones legales. ¿Para dónde va todo esto? ¿Cuál es el fundamento filosófico de todo esto? Hay una idea de que la calidad está asociada a los desempeños individuales, ya cierro, no voy a llegar, y que los desempeños individuales se miden por los resultados de aprendizaje de pruebas estandarizadas. La manera de mejorar esto es introducir la competencia y los incentivos selectivos entre los docentes, y sobre todo los contratos libres por fuera de la paritaria y por fuera de la regulación del contrato del convenio colectivo. Este es el núcleo por el que van. Achicar el Estado, desfinanciar el Estado, por eso han subejecutado de manera galopante, por eso se achica el presupuesto de ciencia y tecnología. No se necesita ciencia y tecnología argentina, la vamos a importar. Van a hacer negocios otros con esto. Por eso se achica el presupuesto educativo. Achicar el Estado. Si el Estado no se ocupa de la capacitación gratuita y en servicio, si el Estado no produce libros, si el Estado no produce conocimiento, por lo tanto le abrimos paso al mercado. Cuando el Estado se achica, el mercado encuentra enormes oportunidades. Bancos como el Santander, el HSBC, el banco francés administrando campus, multinacionales como Pearson vendiendo evaluación, enlatados de todo tipo, todo lo que reivindicamos de las tradiciones pedagógicas latinoamericanas y de la convicción acerca de que nosotros somos capaces de conocer nuestros contextos, la clave de proceso, la jerarquización de nuestros docentes, todo eso a contrapelo, todo esto tiene que ser eliminado. No me quiero meter mucho más en esto, solo decirles que el modelo sin duda es México,
Ya no Chile, porque Chile va ahora por el derecho a la educación, está trabajando. Ya Chile atrás ahora, dijeron. Ahora Chile es el Falcon también, igual que nosotros, y la máquina de hacer chorizos. Mientras que México es el modelo. México, que se ha cobrado la vida de 10 docentes en las luchas veladas por los medios cómplices, y 43 alumnos hace 2 años, sin que esto, alumnos de formación docente, sean todavía esclarecidos. Los docentes sobran, nos anuncia al día siguiente el ministro. El presidente presenta el operativo de evaluación diciendo que nos va a doler, es decir, ya saben los resultados antes. Los institutos de educación superior están de más, sobre todo cuanto más se alejan de los centros urbanos, en una concepción totalmente porteñocéntrica, más disminuye su calidad. Institutos sobran y la relación, la tasa docente-alumno es excesiva con relación a la región, nos informan ahora. Entonces, nos dicen que el criterio va a ser el ranking, aunque la ley lo prohíbe, y entonces habrá que ir por la ley. Y a 10 años de la ley, esta es una de las cuestiones. ¿Qué vamos a defender? Nosotros tenemos que abrazarnos a nuestra ley. Nos dicen que el ranking es la medida y que estas medidas sirven para tasar y para ordenar el mercado. ¿Cómo ordenamos el mercado? Con estas medidas. Ya termino, porque ya me estoy excediendo del tiempo que me anunciaron. Pero quería dejar en clara esta idea. Estamos en un proyecto en el que luego meritocracia, es decir, el esfuerzo que vela la desigualdad, que esconde, que pone abajo de la alfombra la desigualdad, y los cerebros, es decir, la determinación biológica, aparecen como 2 argumentos justificativos. ¿Cuál es la pedagogía que acompaña esto? ¿Por qué calza como un guante y entra en el sentido común de muchos de nuestros colegas? ¿Por qué estas lógicas de la diferenciación, del esfuerzo, de que el vago se quede fuera, de la selectividad, de los talentos, de la gestión de las emociones, de la autoayuda, del orejeísmo que ya estaba y no lo supimos ver, corroyendo y transitando de manera subterránea nuestros sistemas, las fundaciones? Monsanto, mientras contamina, diseña contenidos de salud alimentaria. Techín, Telefónica. Ese es el proyecto. Ya no es la privatización de los 90, es la tercerización. Es abrirle paso a esta enorme cantidad de negocios de la mano de estas multinacionales. Necesitan deslegitimar a los docentes. Luego irán por el contrato, por las licencias, por los estatutos, luego irán por todo lo demás. Va a ser tarde si nosotros no somos capaces de advertir y de trabajar con nuestros colegas en esta comprensión profunda del proyecto educativo por el que van. Tenemos que entender esto. Y el segundo aspecto, que lo voy a decir muy rapidito, el neoliberalismo es una fábrica de subjetividades. ¿Cuáles son las subjetividades? ¿Por qué nuestros docentes piensan como piensan? No todos, pero en gran medida. ¿Por qué ha calado tan profundo? Porque esa subjetividad no la inventa Macri ni Durán Barba. La subjetividad es la subjetividad del neoliberalismo, que se expresa de esta forma en el plano educativo. Pero el neoliberalismo imprime sujetos. ¿Qué tipo de sujetos construye? Esos que valen cuando tienen éxito, que el goce está atado al consumo, que soy mejor si entro a los codazos y con la competencia, porque los puestos en la pirámide de arriba son pocos, así que tengo que hacerme lugar dejando afuera al otro, que me midan el talento y quiero llegar más alto que el otro. El otro es una amenaza y es un riesgo, el otro como riesgo. ¿Cuáles son las objetividades que nosotros queremos construir? La cooperación, la solidaridad. El otro como el que me complementa y me hace mejor. ¿Cómo disputamos subjetividades en un contexto donde los medios instalan, mientras se horrorizan con su moralina de escaparate, berreta, mientras se horrorizan, instalan día a día todos esos valores profundos que calan y construyen subjetividades? Nuestra escuela sigue siendo un espacio enorme de disputa en la construcción de subjetividad. Tenemos que seguir trabajando fuertemente en esto. Cierro porque ya me recontrapasé, disculpen, compañeros.
solo cerrar con esta cuestión. Cuando hablamos de la construcción de subjetividad, nosotros tenemos que seguir abrazándonos al núcleo más profundo de los valores que definen quiénes somos. Siempre un proyecto es ético, político y cultural. No es solo pedagógico, didáctico, va junto el paquete. Hay valores, hay posicionamientos políticos, hay posicionamientos y supone una disputa cultural. En el núcleo, yo en esto hacía tiempo que vengo como, me viene taladrando la cabeza pensando, bueno, ¿cuál es esa dimensión más profunda de la docencia a la que nosotros apuntamos? ¿Cuál es ese núcleo que hace que a uno le importe el otro? Que no lo vivamos como una amenaza, que para nosotros inclusión y calidad van juntos, y que si no están todos, entonces no hay ninguna manera posible de hablar de calidad. Si es selectivo, eso no es calidad, eso es privilegio, eso es otra cosa. Yo lo encontré en una imagen muy bonita de un discurso de Álvaro García Linera cuando le entregaron el honoris causa en la Facultad de Periodismo. Lo digo muchas veces, lo cuento porque me conmovió enormemente. Arrancó el discurso diciendo: quiero hablar de la dimensión ética. Voy a empezar hablando de Cristo, dijo. Imagínense decir Cristo en la Facultad de Periodismo, que es la primera vez que se dijo Cristo en la Facultad de Periodismo. Estaban así. Todo el mundo estaba en estado casi de shock, con las funciones vitales suspendidas que iban escuchando. Dijo: ¿saben de qué quiero hablar? De la ética. Me entregan el premio Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, que decide, contrario a las orientaciones dominantes de la cultura y de la naturaleza que nos impulsan a la vida, elige conscientemente morir. ¿Por qué elige morir? Dice él. Porque cuando escribe la carta a la Junta, sabe que la consecuencia de su acción es su propia muerte. ¿Por qué elige eso? ¿Por qué elige algo así? ¿Por qué alguien elegiría algo así? Porque su propia vida está comprometida en algo que lo supera, en una convicción enorme. Y ese es el fundamento ético de quiénes somos. La pregunta que nos hacemos como docentes es una pregunta del orden existencial. Si un docente no se pregunta esto, ¿qué tipo de docente puedo ser? La pregunta es: ¿cuánto de mí, de mi tiempo, de mi paciencia, de mi esfuerzo y de mi compromiso personal, político, individual y colectivo estoy dispuesto a poner por otro? Nosotros no somos la amenaza para nosotros. Los otros son los que nos hacen mejores. Gracias. Muchas gracias. Un orgullo la compañera que forma parte de este frente.